Los focos del estudio se encendieron de pronto, iluminando el set con una luz casi quirúrgica. 3 cámaras giraban simultáneamente y se podía ver el logo de Enfoco. En una pantalla curva que estaba detrás de los invitados se proyectaba Debate Nacional. 2 sillas enfrentadas en el centro. A la izquierda, Nayib Bukele vestido con traje oscuro y mirada contenida. A la derecha, Carlos Calleja, 20 años. Tiene una postura erguida y una sonrisa estudiada. El presentador, un periodista de voz grave y con muchos años de experiencia en disputas políticas, indicó: «Los saludamos en Enfoco. Hoy tenemos una reunión atípica, 2 generaciones, 2 perspectivas, un solo país». Un silencio expectante se extendió por el plató. Antes de que pronunciaran la primera palabra, ya había miles de comentarios en las redes. Bukele pues Calleja estaba incrementando. Calleja fue el primero en hablar, listo y con la confianza de quien ha ensayado su intervención ante un espejo. «Presidente Bukele», dijo con voz firme, «admiramos la capacidad que tiene para conectar con las personas, pero nos inquieta su manera de lograrlo. Gobernar con el corazón parece inspirador, hasta que se transforma en un impulso. ¿En qué punto la empatía se convierte en populismo?». Los espectadores en el estudio se movieron en sus sillas. Algunos sonrieron y otros retuvieron la respiración. Bukele no contestó de forma inmediata. Se limitó a mirar al joven como si estuviera decidiendo si era digno de respuesta. «Una pregunta interesante», dijo finalmente. «Pero dime, Carlos, ¿piensas que los pobres pueden esperar a que nosotros aprendamos la teoría apropiada de cómo ayudarlos? Porque mientras tú hablas de populismo, ellos continúan sin agua ni seguridad». El rostro de Calleja fue captado por las cámaras. Su sonrisa se puso tensa. «No es que ignoremos sus necesidades, señor presidente, sino que no utilicemos su sufrimiento como telón de fondo». La frase impactó con suavidad pero con efectividad. En la pantalla del estudio, varios productores se miraron entre sí. «Ya había fuego», pensó el moderador, alzando una ceja. Con los codos sobre las rodillas, Bukele cruzó los brazos. «Escenario», repitió. «¿Y qué es este programa entonces, Carlos? ¿No es también un escenario? Todos venimos aquí para expresar algo, pero la distinción está en quién ha experimentado lo que dice». El público murmuró en voz baja. Uno de los presentes alzó un letrero improvisado con el mensaje: «Bukele tiene un punto». «Yo he estado en comunidades donde los niños caminan entre pandillas para asistir a la escuela», prosiguió Bukele. «Es posible que tú lo hayas leído en un informe, pero yo lo he percibido a través del olfato y el tacto. No me hables de espectáculo, sino de soluciones». La cámara 3 realizó un paneo lento, mostrando las caras de los técnicos, que estaban tensos. En el aire se podía sentir la electricidad. Calleja no retrocedió. «Es exactamente por eso que estoy aquí, para discutir soluciones en lugar de sentimientos. Gobernar no consiste en relatar relatos, sino en fundar instituciones que operen independientemente del estado de ánimo de un individuo». El público aplaudió de manera suave. Algunos llegaron incluso a silbar. El moderador participó. «Por favor, mantengamos el tono». Pero el tono ya estaba definido. Bukele tomó aire, colocó el micrófono en su solapa. «Tú te refieres a las instituciones», dijo con tranquilidad, «y eso está bien. Pero házmelo saber, ¿quién las destruyó? ¿Los que se manifiestan en las calles o los que nacieron dentro de ellas pensando que pertenecían a ellas por su apellido?» El estudio se quedó en silencio. La oración era un misil disfrazado de cortesía. Calleja dirigió la mirada hacia abajo por un momento, pero rápidamente volvió a recuperar el control. «Si continuamos buscando culpables, jamás lograremos avanzar. No estoy aquí para proteger apellidos, sino para proteger principios». «¿Principios?», sonrió irónicamente Bukele. «Los principios que se alteran dependiendo de quién abone el micrófono». El público emitió una combinación de murmullos y risas. El moderador trató de recuperar el control, pero Bukele continuó. «No es tu culpa, Carlos. En mi juventud, yo también pensaba que solo las ideas eran suficientes, hasta que tuve que enfrentarme a hombres que disparaban mientras discutían sobre la democracia». Calleja no lo interrumpió. Lo miró con una mirada que combinaba desafío y respeto. «Quizás ya es el momento», dijo, «de que aquellos que tuvieron que combatir comiencen a enseñar sin humillar». Un silencio prolongado. Bukele se tumbó un poco, casi con diversión. «¿Piensas que esto es una humillación?», inquirió. «No, joven, esto representa una oportunidad, no para mí, sino para ti». El rostro del sujeto fue enfocado por la cámara número 4.
Los comentarios se dispararon durante la transmisión en vivo. Bukele está impartiendo una clase sin alzar la voz. Calleja aguanta bien, aunque se percibe la tensión. ¿De qué lado se encuentran ustedes? Yo con el que escucha. Bukele levantó una mano cuando el moderador trataba de cambiar al siguiente tema. No, déjalo que acabe, dijo. Deseo oír lo que él entiende por liderazgo. Calleja tomó una respiración profunda. Liderar, dijo despacio, significa saber cuándo callar y cuándo hablar. Es permitir que haya desacuerdo. Y en ocasiones, señor presidente, es tener la valentía de aceptar que uno no lo sabe todo. Un murmullo de aprobación se escuchó en la sala. Bukele, asombrado por el elegante golpe, asentía lentamente. Bien dicho, contestó. Pero ten en cuenta que callar a veces es comodidad y no humildad. Los líderes que son cómodos son los que más perjudican. Con tensión, el moderador sonrió. Haremos un corte rápido, anunció. Los técnicos entraron a toda prisa para ajustar los cables, mientras las luces se atenuaban un poco. Sin embargo, los dos hombres no se movieron. Se quedaron contemplándose, como si la atmósfera entre ellos tuviera más peso que todo el bullicio del set. Bukele fue abordado discretamente por el productor del programa. Presidente, en el bloque siguiente le recomendamos que modere el tono, susurró. Bukele simplemente lo miró. No me remuneran por ser amable. A la vez, Calleja se sirvió agua y se sacó el micrófono por un momento. Aunque trataba de disimularlo, le temblaban las manos. Era consciente de que lo que se avecinaba sería más complicado. Una asistente de producción le susurró a otro detrás de las cámaras: «Esto va a causar que Internet se colapse». «Ya lo hizo», respondió el otro, señalando la pantalla del control. Los hashtags estaban completamente en rojo. El conductor comunicó 5 minutos después. Regresamos en 3, 2, 1. La música se puso más alta, el público hizo sonar sus aplausos y las luces resplandecieron de nuevo. «Estamos de vuelta en Enfoco», anunció el moderador. Continuamos dialogando con el presidente Nayib Bukele y el joven líder Carlos Calleja. Tratábamos sobre el liderazgo antes de la pausa, pero en las redes sociales hay una pregunta que todos se hacen. ¿Es factible que se lidere sin polarizar? Bukele fue claro. No. Su respuesta cortó el aire. No cuando está en riesgo la vida de los individuos. Si decir la verdad causa división, que así sea. Calleja participó. Pero si la verdad solo sirve para dividir, tal vez lo que deseas no sea justicia sino atención. El público hizo un sonido apagado. El moderador abrió la boca, pero no llegó a emitir palabras. Bukele giró la cabeza, dirigiendo su vista hacia el joven. ¿Atención?, repitió. Carlos, ¿piensas que estoy lidiando con amenazas, juicios y campañas en mi contra durante años por atención? No. Es debido a la fatiga. Cansancio al ver cómo las personas influyentes discuten acerca del cambio, mientras obtienen ventajas del mismo sistema que dicen combatir. El silencio se volvió más espeso. Se escuchaba el zumbido de las luces. Bukele se inclinó hacia adelante. Tú provienes de una familia que tiene privilegios. No es responsabilidad tuya. No obstante, es tu deber comprender lo que ese privilegio representa antes de emplearlo como bandera. Calleja lo observó con atención. Y usted proviene del poder. Quizás ya no recuerda lo que es no tenerlo. El público murmuró en voz baja. Algunas personas aplaudieron, otros se rieron. Bukele tomó aire profundamente, pero no contestó de inmediato. La tensión era ideal, real, de televisión. Con voz nerviosa, el moderador trató de cerrar el bloque. Antes de cerrar, vamos a hacer una última ronda. Una pregunta para los dos. ¿Qué le dirían a la generación que los observa en este momento? Bukele fue el inicial. Les diría que no esperen autorización para modificar las cosas, que no piensen que necesitan heredar un apellido para ganarse un sitio, que pregunten, que estorben, que incomoden. El público aplaudía. Después, todos se volvieron hacia Calleja. El chico se sentó en su silla, miró al frente y con una calma recién adquirida dijo: «No confundan, les diría, hablar con liderar, que el auténtico cambio se inicia cuando dejas de buscar tener razón y comienzas a desear comprender». Un parón extenso. Bukele lo miró calladamente. No había risa, no había mofa, simplemente un asentimiento leve, casi imperceptible. La cámara enfocó su cara. En la transmisión los comentarios volvían a desbordarse. Calleja se reivindicó. Al final, Bukele lo respetó. Esto no es un debate, sino una enseñanza. El moderador, con el objetivo de aliviar la tensión, sonrió. Bien, parece que el país ha obtenido más que un simple intercambio hoy. Se ha llevado una conversación. Las luces se apagaron de manera gradual.
Sin embargo, en las caras de los dos había algo más que agotamiento. Se entendía. La clase de comprensión que no se produce. Y la historia apenas empezaba, mientras los aplausos llenaban el estudio y las cámaras se apagaban. Cuando las cámaras dejaron de grabar, todavía resonaba el sonido del aplauso. Los técnicos empezaron a desconectar cables y los presentes se movían rápidamente, pero la energía en el estudio continuaba vibrando, como si las palabras pronunciadas aún estuvieran flotando. Sin mirar a nadie, Bukele se levantó lentamente. Calleja mantuvo su posición sentada, entrelazando las manos y mirando al suelo. «Buen programa», dijo el productor, intentando reducir la tensión. Fue intenso, aunque genuino. Bukele solo asintió. Mientras se dirigía al borde del set, un asistente le ofreció un vaso de agua. Lo agarró, pero no lo tomó. Su rostro, fatigado pero tranquilo, se podía ver en el reflejo del cristal. A unos metros, Calleja finalmente se puso de pie y se dirigió a la salida. No obstante, antes de cruzar el pasillo se paró. «Presidente», dijo, mientras se daba la vuelta, «¿podría hablar con usted un instante?» Desde lejos, el equipo técnico los miró. Bukele lo observó con una combinación de curiosidad y asombro. «Por supuesto», contestó, sin embargo, sin micrófonos en esta ocasión. El productor, consciente de lo que estaba por suceder, hizo una señal y todos empezaron a salir del set con discreción. Las luces se apagaron un poco, dejando solo un tenue resplandor sobre las sillas desocupadas. Se apagó el eco de los pasos hasta que se quedaron solos. Bukele se volvió a sentar, cruzando las piernas. Calleja permaneció de pie unos segundos antes de repetir la acción. «No vine a disculparme», dijo el muchacho con la mirada en el suelo. «Pero sí para comprender lo que me faltó». Bukele se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «No escuchaste», dijo sin dureza. «Escuchar para aprender, no para contestar». Calleja alzó la mirada. «¿Y usted siempre escucha?», inquirió con tono honesto. Bukele sonrió levemente. «No necesariamente. Pero con el paso del tiempo aprendí que cuando dejo de hacerlo, acabo rodeado únicamente por ecos de mi propia voz». Se produjo un largo silencio. A lo lejos se escuchaba el zumbido de una cámara todavía encendida en modo de espera. Calleja inhaló profundamente. «Mi papá me llevaba a las reuniones de su empresa cuando era pequeño», comenzó a decir. «Siempre me decía que debía hablar con seguridad, porque quien duda pierde respeto. No obstante, esta noche…» Hizo una pausa. «Me di cuenta por primera vez de que dudarme me acercaba más a la verdad». Bukele lo miró calladamente. En ese momento solamente estaba el hombre. No había rastro del político. «Carlos, dudar no significa que seas débil. Te hace más humano. No obstante, habitamos en un mundo donde ser humano es considerado una falla de carácter». «¿Y usted?», inquirió el joven, «¿alguna vez duda?». Bukele permaneció inmóvil por un momento. «Todos los días», contestó por fin. «No estoy seguro de si mereció la pena perder amigos por un motivo. Si la rabia que utilizo para mover montañas no está destruyendo algo en mi interior. Si las personas verdaderamente cambian o simplemente aplauden lo que desean escuchar». Calleja escuchó sin interrupciones. Por vez primera no había público, cámaras ni hashtags. Un par de individuos con puntos de vista diferentes tratando de llegar a un acuerdo. «Pienso que esta noche lo comprendí», expresó el joven. «No está enojado con nosotros. Se siente fatigado». Bukele accedió lentamente. «Se siente cansado de observar la repetición del mismo ciclo», dijo. «Jóvenes con muchas ideas que piensan que la política es un tipo de juego limpio. Pero en este lugar, Carlos, nadie juega de manera justa. Algunos no juegan en absoluto, simplemente sobreviven». Con nostalgia, el joven sonrió. «Entonces, ¿no existe ninguna posibilidad de que esto mejore?». Bukele lo observó con atención. «Por supuesto que la hay. Sin embargo, la esperanza no reside en los discursos. Sucede en instancias como esta», indicó entre los dos. «En un lugar donde nadie gana pero algo se transforma». Un ayudante se asomó a través de la puerta. «Señores, debemos clausurar el estudio». Sin darse vuelta, Bukele levantó una mano. 5 minutos adicionales. El asistente asintió y luego se esfumó. Calleja observó los asientos desocupados, los micrófonos suspendidos y las luces apagadas. «¿Sabe qué es lo más irónico?», preguntó. «Pienso que esta fue la parte más honesta del debate, cuando el público ya no estaba presente». «Siempre ocurre así», contestó Bukele. «La verdad no se revela cuando la cámara está en grabación». Calleja emitió una risita. «Y no obstante, todos la buscamos ahí». «La cámara promete algo que nunca realiza», respondió Bukele. «Preste atención».
Pero la atención no es lo mismo que comprender. Es simplemente ruido más hermoso. El muchacho lo miró con una expresión que denotaba reflexión. ¿Y qué haces cuando el ruido proviene del interior?, inquirió. Bukele lo reflexionó un instante. Lo oigo, dijo. Después, determino si es mi ego o mi conciencia el que habla. El ego suele ganar la mayoría de las veces, pero lo esencial es no permitir que se considere el propietario del micrófono. Calleja, en silencio, reflexionó sobre la frase. Habla de manera diferente cuando no hay gente, dijo con un atisbo de admiración. Bukele sonreía. Tú, asimismo. Los dos se rieron suavemente, como si hubieran liberado algo que les pesaba desde un principio. La puerta del estudio se volvió a abrir. El moderador apareció. Perdonen, dijo, pero los periodistas están afuera aguardando declaraciones. Un suspiro brotó de Bukele. Lo fácil son las declaraciones, murmuró. Lo complicado es lo que no se expresa. Se levantó, cogió su abrigo que estaba en el respaldo de la silla y se lo puso. Calleja realizó la misma acción. El joven estiró la mano cuando se encontraron cara a cara. Sin dudarlo, Bukele la asumió. Un apretón fuerte, sin discursos, sin cámaras. Te agradezco que no me hayas humillado, dijo Carlos en voz baja. Gracias por no darte por vencido, contestó Bukele. Caminaron juntos por el pasillo estrecho, que estaba iluminado con luces frías, y así dejaron el set. Desde lejos se oía el murmullo de los periodistas acercándose. Bukele se detuvo un instante antes de marcharse. Una cosa más, Carlos. El muchacho se volvió. No intentes tener razón en el próximo debate. Intenta encontrar un propósito. Calleja asintió sin contestar. Se le quedó grabada en la mente esa frase, como si fuera una marca invisible. Cuando atravesó las puertas del estudio, los flashes volvieron a iluminarse. El ruido volvió. Los micrófonos se levantaron como lanzas y los periodistas comenzaron a hacer preguntas. Sin embargo, Bukele y Calleja no dieron respuesta enseguida. Se vieron brevemente cómplices por un momento. Después, cada uno siguió un camino diferente. El día siguiente, la prensa titularía: en cadena nacional, conflicto histórico entre Calleja y Bukele. Enfrentamiento del año con tensión y respeto. El instante en que el aprendiz joven oyó. Pero lo que nadie escribiría era lo verdaderamente significativo. El cambio no sucedió delante de las cámaras, sino cuando éstas se apagaron. Más tarde, Calleja encendió la televisión en su habitación de hotel. Ahora lo veía como espectador en vez de como participante. Notó la manera en que hablaba, gesticulaba e intentaba sonar seguro. Y después, cómo su voz se transformaba, cómo su cuerpo se sometía a la escucha. Tomó su cuaderno de notas y apuntó únicamente una oración. Lo que importa no es ganar la conversación, sino permitir que ella te transforme. Apagó el televisor, dejó la libreta en la mesa y cerró la libreta. En otra zona de la ciudad, Bukele estaba solo en su despacho. Las luces de la ciudad se reflejaban a través de la ventana. Examinaba cifras, mensajes y encabezados. Pero en el fondo, la única imagen que permanecía en su cabeza era la mirada del joven en el set. Una combinación de confusión, respeto y deseo de aprender. Agarró su teléfono y redactó un mensaje que nunca mandó. Sin aquellos que todavía se atreven a escuchar, no hay futuro. Lo dejó en borradores y observó la hora. Las 3 de la mañana. Fuera, la ciudad continuaba despierta, bulliciosa, dividida y caprichosa. Sin embargo, en algún lugar oculto, una conversación había dejado algo sembrado. Quizás no haya paz, quizás no haya acuerdo. Pero sí tengo una pregunta. Y las preguntas, cuando son verdaderas, siempre regresan. Quizás a ti te sucedió alguna vez, ¿verdad? Ese instante en que alguien te desarma no con gritos, sino con tranquilidad. Cuando comprendes que el objetivo no es mostrar que sabes, sino descubrir que todavía tienes la capacidad de aprender. ¿Y tú? ¿Escuchas para contestar o para comprender? Reflexiónalo, porque al final de cuentas los debates se acaban. Pero las enseñanzas, esas perduran mucho más allá de los aplausos.